Trump podría estar cambiando por completo su estrategia contra Irán. Después de meses de confrontación militar, Washington está utilizando ahora una nueva arma: la economía. El gobierno estadounidense acaba de anunciar una nueva campaña de sanciones destinada a cortar a Irán de sus últimos canales financieros y comerciales. Pero esta vez, Estados Unidos no quiere solamente sancionar a Irán, también quiere presionar a los países y empresas que continúan haciendo negocios con Teherán. El mensaje de Washington es bastante claro: si siguen ayudando a Irán, ustedes también pagarán las consecuencias. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Puede Trump realmente hacer que Irán se rinda utilizando la presión económica? ¿O esta nueva ofensiva podría provocar todavía más tensión y acercar a la región a una nueva escalada? Durante los últimos meses, la confrontación entre Washington y Teherán ha transformado profundamente la situación en Oriente Medio. Pero a pesar de la presión militar y económica, Irán no ha aceptado las condiciones estadounidenses. Y precisamente por eso, Washington parece estar cambiando de método. La administración Trump está intensificando ahora la presión económica contra Irán. Las nuevas sanciones afectan a personas, empresas y barcos relacionados con las redes económicas iraníes. Los sectores afectados incluyen el petróleo, el transporte marítimo, la aviación, el oro, las criptomonedas y determinadas tecnologías. El objetivo es evidente: reducir todavía más los ingresos de Irán y dificultar que Teherán utilice sus redes comerciales para esquivar las sanciones estadounidenses. Pero el verdadero cambio está en otra parte. Washington ya no quiere atacar únicamente a Irán. Ahora también quiere atacar a quienes ayudan a Irán a mantener funcionando su economía. Imaginemos la situación. Una empresa china compra petróleo iraní. Un banco facilita el pago. Un barco transporta la mercancía. Y otro país sirve como plataforma comercial. Para Washington, todos estos actores pueden convertirse en puntos de presión. Por eso la administración Trump está recurriendo cada vez más a las llamadas sanciones secundarias. El principio es sencillo: ¿quieres seguir haciendo negocios con Irán? Puedes hacerlo. Pero entonces podrías perder el acceso al sistema financiero estadounidense. Y aquí es donde la estrategia de Trump se vuelve mucho más poderosa. Porque Washington ya no le está pidiendo solamente a Irán que cambie su comportamiento. Está pidiendo a otros países que elijan: o mantienen sus relaciones económicas con Irán, o mantienen sus relaciones con Estados Unidos. Porque existe un enorme problema para Washington: China. China es uno de los principales compradores del petróleo iraní. Por lo tanto, si Estados Unidos quiere realmente cortar los ingresos de Teherán, necesita reducir esta vía de escape. Pero hacerlo tiene un precio. Porque ¿qué ocurriría si Washington comienza a sancionar empresas chinas por comprar petróleo iraní? El problema dejaría de ser únicamente Estados Unidos contra Irán. Podría convertirse también en Estados Unidos contra China. Y eso sería muchísimo más peligroso. China ya ha rechazado en numerosas ocasiones la política estadounidense de sanciones y ha defendido sus relaciones comerciales con Irán. Por eso, Trump se encuentra ante un dilema. Puede permitir que China continúe comprando petróleo iraní. En ese caso, Teherán conserva una fuente fundamental de ingresos, o puede aumentar todavía más la presión sobre las empresas chinas. Pero entonces, Washington corre el riesgo de abrir otro frente: una nueva guerra económica entre Estados Unidos y China. Entonces, ¿por qué Trump cree que esta estrategia puede funcionar? Porque la economía iraní ya está extremadamente debilitada. Irán lleva años enfrentándose a sanciones estadounidenses. Las restricciones sobre el petróleo, las dificultades comerciales y la falta de acceso a determinados mercados han golpeado duramente su economía. Y para los ciudadanos iraníes, esto tiene consecuencias muy concretas. Los precios aumentan, las importaciones se vuelven más difíciles, la moneda pierde valor y el poder adquisitivo de la población disminuye. Eso es precisamente lo que busca Washington:
No necesariamente destruir Irán de un día para otro, sino crear una presión económica cada vez mayor. Una presión que termine obligando al gobierno iraní a tomar una decisión, seguir resistiendo o negociar. Pero existe un gran problema. Irán conoce perfectamente las sanciones. Lleva décadas viviendo bajo presión estadounidense y durante todo ese tiempo ha desarrollado diferentes métodos para mantener funcionando parte de su economía. Además, los dirigentes iraníes no parecen estar dispuestos simplemente a rendirse. Después de las nuevas medidas estadounidenses, Teherán ha advertido que continuará resistiendo y que los países que colaboren con Washington podrían enfrentarse también a consecuencias. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente peligrosa. Porque si las sanciones llegan a un punto en el que amenazan las últimas fuentes importantes de ingresos de Irán, Teherán podría buscar otra manera de responder, y una de sus principales cartas se encuentra en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, una zona relativamente pequeña del mapa, pero con una importancia gigantesca para la economía mundial. Una gran parte del petróleo que sale del Golfo Pérsico tiene que pasar por esta zona. Por eso cualquier interrupción importante del tráfico marítimo podría tener consecuencias internacionales. Y precisamente por eso, Hormuz es una de las principales preocupaciones de Washington, porque si la presión económica aumenta demasiado, Irán podría intentar responder utilizando su influencia sobre las rutas marítimas de la región, y entonces, el problema ya no afectaría solamente a Estados Unidos e Irán, podría afectar a Europa, a China, a India, a los países del Golfo y finalmente a los mercados mundiales de energía. Si el suministro de petróleo se ve seriamente afectado, los precios podrían aumentar rápidamente. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones de la estrategia estadounidense. Trump quiere utilizar la presión económica para debilitar a Irán, pero si la presión provoca una reacción demasiado fuerte, podría terminar provocando un shock energético mundial. La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Estados Unidos tiene una herramienta extremadamente poderosa: el sistema financiero mundial y el peso del dólar. Washington puede hacer que resulte extremadamente difícil para una empresa o un banco internacional trabajar con Irán. Pero esta herramienta tiene un límite. Funciona mucho mejor cuando los principales países del mundo aceptan seguir las reglas estadounidenses. Y ahí es donde Washington encuentra su mayor problema. China no quiere necesariamente abandonar sus relaciones energéticas con Irán. Rusia tampoco sigue automáticamente las decisiones estadounidenses. Y Teherán lleva décadas desarrollando mecanismos para sobrevivir bajo sanciones. Por eso, el verdadero éxito de la estrategia de Trump no se medirá solamente por cuánto daño económico sufra Irán. La verdadera pregunta será: ¿será suficiente ese daño para obligar al gobierno iraní a aceptar las condiciones de Washington? Y por ahora, nadie puede garantizarlo. Trump acaba de abrir una nueva fase en la confrontación con Irán. Después de las armas, Washington está utilizando otra forma de poder: el dólar, los bancos, el petróleo y el comercio internacional. Pero esta estrategia podría tener consecuencias mucho más grandes que las que Washington está buscando. Si Estados Unidos consigue convencer a los principales socios comerciales de Irán para que reduzcan sus relaciones con Teherán, Trump podría obtener una enorme ventaja. Pero si China decide desafiar las sanciones, si Irán responde, o si el Estrecho de Hormuz vuelve a convertirse en el centro de una crisis internacional, esta guerra económica podría transformarse rápidamente en un problema para todo el mundo. Y por eso, las próximas semanas serán fundamentales, porque detrás de esta confrontación entre Washington y Teherán se está jugando algo mucho más grande. ¿Quién controlará los flujos de energía, las rutas comerciales y el equilibrio de poder en Oriente Medio? ¿Y tú, crees que Trump conseguirá hacer que Irán ceda? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir de cerca esta crisis y entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares, suscríbete a Punto Caliente TV